Continuamos haciendo balance de lo que ha sido este año 2020 marcado por la pandemia del coronavirus, y en este caso queremos hacerlo desde la perspectiva de la profesión médica. Para eso hoy nos trasladamos hasta el Colegio de Médicos, donde nos va a atender su presidente, Enrique Roviralta, con quien vamos a abordar cuál ha sido la situación en Ceuta durante estos meses tan duros. En la jornada de hoy nos hemos trasladado hasta el Colegio de Médicos porque consideramos que es fundamental hacer un balance, en este caso con el presidente, con Enrique Roviralta. Muchísimas gracias por habernos recibido. Gracias a vosotros por venir aquí a la Casa de los Médicos. Pues lo decíamos al principio, este año 2020 la profesión sanitaria ha sido la gran protagonista. Lo ha sido porque ha sido la que ha lidiado en primera línea contra el coronavirus, pero cuando empezaba el 2020 y nos parecía que todo esto del coronavirus era una cosa que nos cogía muy lejos, una cosa que estaba sucediendo en China y que poco tenía que ver con nosotros, supongo que el Colegio de Médicos se planteaba una serie de objetivos. No sé si habéis podido cumplir alguno. Bueno, fundamentalmente era seguir reivindicando la necesidad de que Ceuta fuera declarada área de difícil desempeño médico para que vinieran suficientes médicos a Ceuta y sobre todo que no se nos fueran. Es decir, medidas de incentivo para fidelizar y captar médicos para Ceuta. Y qué sorpresa que viene esta pandemia y pone más que nunca en evidencia la necesidad de una cobertura suficiente de plantilla médica para Ceuta. A pesar de eso, de que es una reivindicación histórica y de que la pandemia ha puesto sobre la mesa más que nunca esa necesidad, siguen sin producirse o siguen sin cumplirse esas reivindicaciones que lleváis haciendo muchos años. Siguen sin cumplirse, la evidenciamos peor que nunca, el futuro no es nada prometedor, sabemos que en breve se nos van a marchar profesionales, se nos van a marchar un reumatólogo, una ginecóloga, un médico de familia, una intensivista. Es decir, es una situación que lejos de mejorar no hace más que empeorar. Llegamos al mes de marzo, llega el coronavirus con toda su fuerza a España. Es verdad que en el caso de la primera ola en Ceuta pasó de una forma algo más suave que esta segunda ola, que sí que ha sido muy cruenta, tanto en el número de contagios como en el número de fallecimientos. Pero a mí me gustaría conocer cuál es el trabajo que durante la pandemia habéis hecho desde el Colegio de Médicos para estar al lado de vuestros compañeros profesionales de la medicina que, como decíamos, se han enfrentado cara a cara al virus. ¿Cuál ha sido el trabajo que habéis realizado y qué es lo que habéis echado de menos? Bueno, lo primero, que además hemos estado siempre apoyando a la sociedad de Ceuta, que tan mal lo ha pasado, que tan mal lo estamos pasando, para recordar siempre la importancia de las medidas de prevención. Hoy por hoy lo más importante. Pero también hemos estado siempre al lado de la profesión médica, que ha demostrado lo mejor de sí misma en unos momentos en los que en un principio ni siquiera había suficientes equipos de protección, en un momento en el que se desconocía todo del virus. Como bien has dicho, en un primer momento una pandemia que no golpeó tan duramente a Ceuta, pero en un segundo momento donde realmente lo hemos pasado francamente mal, con un hospital colapsado, con una UCI colapsada, con unas urgencias colapsadas y sobre todo, y más importante, con una posible tercera ola que puede venir en enero, con lo cual lo que hemos aprendido nos debe servir para reforzar y no para relajar nuestra situación. En los momentos más duros de la pandemia, sobre todo en Ceuta en esta segunda ola, ¿qué es lo que más habéis echado de menos por parte de las autoridades sanitarias? ¿Qué creéis que debería haber sucedido que no ha sucedido? Claro, se debería haber esto previsto en el sentido de haber reforzado esa plantilla médica tan necesaria en general, en toda la sanidad, pero en particular en atención primaria, en urgencias, el 061, la UCI, es decir, todos aquellos servicios que han sido la primera línea de batalla frente al coronavirus. Se ha evidenciado que esto no ha sido así, pero lo peor es que tampoco vemos que haya una previsión en caso de una tercera ola.
Por eso desde el Colegio de Médicos hemos insistido siempre en la importancia de los recursos humanos, del material humano, del profesional médico para afrontar ya no solo la salud en términos generales, sino situaciones tan críticas como hemos vivido y desgraciadamente podemos llegar otra vez a vivir, a experimentar. Hemos dicho que habéis estado en primera línea de lucha contra la pandemia, tanto es así que muchos compañeros vuestros se han contagiado y en algunos casos desgraciadamente han acabado falleciendo a causa del coronavirus. ¿Es cierto que en Ceuta esto no ha sucedido? Es cierto que en Ceuta la cifra de sanitarios contagiados en comparación con otras regiones, incluso con la ciudad más parecida a nosotros, que es Melilla, es un poco más baja, pero ¿cómo os habéis sentido cuando veíais que, bueno, pues que se producían estos contagios de vuestros compañeros? Y no sé si tienes cifras concretas de cómo ha afectado a la profesión médica el coronavirus en Ceuta. Totalmente, es decir, nosotros en el primer momento de la pandemia la incidencia no fue especialmente alta porque recordemos que se cerró el puerto, que se cerró el helipuerto y que hubo un confinamiento en un momento, digamos, precoz. Sin embargo, en la segunda ola esto no ha sido así. Con respecto al número de contagiados, te puedo decir que hasta 84, a día de hoy, 84 profesionales sanitarios se han contagiado, víctimas del coronavirus, y muchísimos más han sido aislados, no solo una, sino a veces, varias veces, por motivo de los contagios, es decir, de contactos. Esto quiere decir que, por supuesto, la profesión médica de Ceuta también, y la profesión de la sanidad en general, ha tenido un importante impacto como enfermedad profesional que, desgraciadamente, aún hoy por hoy, la medicina no está considerada una profesión de riesgo. Unos contagios y unos contactos, Enrique, que al final acaban derivando en unas carencias en la atención al paciente. Si por cada médico o cada profesional sanitario que resultaba contagiado había que aislar a 2, 3, 4, 5 profesionales sanitarios más, eran profesionales que no estaban al servicio de la ciudadanía. Eso va en la misma línea de lo que seguís reclamando. Efectivamente, y además te puedo dar ejemplos concretos. Te puedo decir, por ejemplo, en la UCI, que tuvimos una UCI al 100% de coronavirus, se tuvo que ocupar la reanimación con enfermos de no COVID, pero también críticos, en un momento en el que solamente se disponían de 3 intensivistas, porque había incluso una de baja, eran 4, mejor dicho, pero una está todavía pendiente de traslado y otro personal de baja. En urgencias no hacen más que reclamar esa situación de que hay carencia de personal médico. Se han manifestado y nosotros les apoyamos en numerosas ocasiones demandando que tienen que reforzar la plantilla de urgencias, porque un día sí y otro también se ven faltos de esa plantilla que en condiciones estándar ya está justa, pues en estas condiciones se ha evidenciado mucho más muy carente. El 061 también hace poco, recordemos, que llegó a quedarse con 2 profesionales, también por un contacto masivo, es decir, que te podría dar muchos ejemplos de esta realidad, o incluso en el mismo área de urgencia, por ejemplo, el área de pediatría tuvo que ser sacrificada, ha tenido que ser sacrificada porque los enfermos de coronavirus ocupaban lo que era la observación de adultos y los no coronavirus tuvieron que meterse en la observación pediátrica. Es decir, te podría dar o podríamos dar un montón de ejemplos de la situación de estrés y de sobrecarga a la que están sometidos los profesionales médicos de Ceuta. Vamos con más cosas que tienen que ver con la pandemia, pero que son propuestas que desde el Colegio de Médicos habéis realizado e incluso iniciativas de otros colectivos que habéis apoyado. Me estoy acordando, por ejemplo, de ese cribado masivo que se proponía a la población de Ceuta por cumplir con unas condiciones muy específicas, sobre todo cuando se iniciaba este segundo estado de alarma, que era esa restricción a la movilidad. No se podía entrar ni salir de Ceuta, el número de habitantes de la ciudad, y entonces proponíais pues que se pudiera hacer ese cribado masivo que nos diera una idea de cuál era la situación real en la ciudad en un momento muy complejo. Recordemos que esto sucedía cuando Ceuta se encontraba en el peor momento, ese final del mes de octubre, inicios del mes de noviembre, que se vivían las peores cifras que habíamos vivido hasta el momento de la pandemia, no solo en número de contagios, sino también en número de fallecidos. Finalmente no se realizaba ese cribado masivo, pero ¿por qué considerabais que era importante, sobre todo
por lo que estábamos comentando hace un momento, puede venir una tercera ola y puede ser necesario. Claro, es una opción. El cribado masivo implica que coges a la mayor parte de la población y le sometes a un test, bien PCR o antígeno, para intentar detectar cuantos más casos mejor para romper la cadena de transmisión. En una ciudad como Ceuta, con ese aislamiento, con una población reducida en términos de números totales, pero con una densidad de población tan alta, Ceuta era un sitio idóneo para hacer precisamente este cribado y poder detectar cuanto antes y reducir lo que era el ascenso de la curva. Es cierto que con la llegada de los test de antígeno no hemos llegado al momento del cribado masivo, pero sí que han mejorado nuestra capacidad diagnóstica. Debo recordar que el Colegio de Médicos, desde el principio de la pandemia, se hizo eco de las palabras famosas de la Organización Mundial de la Salud: test, test, test. Es decir, la potenciación de la capacidad diagnóstica es un elemento fundamental para la lucha contra el coronavirus. Y para actualizar y hablar del presente, como Colegio de Médicos estamos a favor de que las personas que vengan, y no solo los estudiantes, puedan realizarse en el momento de retorno de las Navidades un test de antígenos, si así lo desean, para tener esa seguridad de que cuando lleguen desde la península pues no puedan venir con contagios y después que volvamos a repetir, como bien has dicho, esa terrible experiencia que vivimos en octubre y noviembre, que no nos veamos o que no la veamos repetida nuevamente en el mes de enero o febrero. Precisamente hablando de test, en las últimas semanas nos encontramos con una nueva variedad, que son esos test de autodiagnóstico, que se espera que puedan estar a disposición de los ciudadanos, siempre con prescripción médica, en un breve plazo de tiempo. Y desde el Colegio de Médicos habéis mostrado vuestra preocupación por este asunto. ¿Qué es lo que os preocupa de esos test de autodiagnóstico que cada uno podría hacerse en su casa? Claro, pues mire, son lo primero, que realmente no es un test para detectar infección activa. Para detectar la infección activa son las PCR o los test de antígeno. Ese test te va a dar una valoración, además no cuantitativa, de si has podido pasar la infección. ¿Eso qué va a generar? Lo primero, una serie de dudas al paciente a la hora de interpretar ese test. Y lo segundo, que esa es una prueba no de laboratorio, con lo cual es menos fiable que las pruebas que se hacen en un laboratorio. Es decir, esta prueba que tú dices es un pinchazo en la sangre y te sale si tienes IgM y IgG, mientras que en una serológica o por supuesto una de antígeno, una PCR, vas a tener más fiabilidad. Es decir, son pruebas, primero, menos fiables, y segundo, y todavía más importante, si no hay un protocolo de trazabilidad, de seguimiento de esos posibles casos positivos, va a ser muy difícil el objetivo último del diagnóstico, que no es otro que el rastreo de esos casos y de los posibles contactos para romper la cadena de transmisión de la infección de este virus. Por eso nos preocupa tanto, porque si no hay un protocolo de seguimiento por parte de las autoridades sanitarias, nos arriesgamos a que esto pueda ser un descontrol e incluso pueda generar una falsa sensación de seguridad, de inmunidad de ese paciente. Y no es así, es decir, un test negativo de autodiagnóstico no te garantiza que no puedas estar desarrollando la infección. Y eso es muy importante que la sociedad se conciencie, pero sobre todo, y más importante, que las autoridades establezcan un protocolo a la hora de realizar este tipo de test de autodiagnóstico, como tú bien dices, no hecho en un laboratorio, sino en la propia casa del paciente. Y ya para finalizar, Enrique, a mí me gustaría saber si como presidente del Colegio de Médicos ves con optimismo el año que vamos a comenzar, el año 2021, especialmente la segunda mitad del año. La primera mitad del año parece que todos somos medianamente conscientes de que va a ser complicada y que podemos enfrentarnos a esa tercera ola, pero bueno, que a partir del mes de junio de alguna manera podamos ir recuperando un poco lo que era nuestra vida. ¿Eres optimista al respecto o crees que todavía hay que mantener un poco los pies en el suelo y no lanzar las campanas al vuelo? A ver, yo creo que hay que ser optimista porque si no, apague y vámonos, después del año que llevamos, 2020, pero no se puede confundir el optimismo, como tú bien dices, con echar las campanas al vuelo, para nada. Es decir, el hecho de que la vacuna empiece a implantarse, no se sabe muy bien ni cuándo ni a quién, eso no va a querer decir que inmediatamente pueda desaparecer el virus, porque para eso
tenemos que ir viendo los efectos de la vacuna y sobre todo que llegue a una gran parte de la población, pero no solo de España, sino en general mundial, porque si no se consigue una inmunidad mundial va a ser muy difícil que este virus desaparezca, porque el virus hemos demostrado que da la vuelta al mundo más rápido que las personas, ¿no? Entonces, no podemos confundir optimismo. Hay que tener optimismo siempre, hay que tener esperanza en el futuro, hay que tener también confianza en los biólogos, en los investigadores, en los médicos, en las enfermerías, en todo el personal sanitario que está poniendo todo de sí y más para luchar contra este virus. Pero hay que insistir que lo más importante es hoy por hoy la responsabilidad individual, es decir, la concienciación, el trabajo de todos y cada uno de los ciudadanos para evitar que el trabajo de muchos se pueda venir al traste con la irresponsabilidad de algunos. Por eso optimismo sí, ilusión también, porque mejoren las cosas, que recuperemos un poco de nuestras costumbres, de nuestras buenas costumbres, pero eso no va a ser para nada algo inmediato ni algo brusco. Enrique Roviralta, presidente del Colegio de Médicos, muchísimas gracias por habernos atendido. Pues nada, a vosotros.